Ahora vamos a mirar entonces eh, qué significa la metodología, un poco cuál es como la, la matriz que vamos a utilizar ya en los talleres presenciales que vamos a hacer, si Dios quiere, pronto. Entonces, digamos que al comienzo lo que tenemos que entender es que ANFE, ¿por qué se llama ANFE? Precisamente porque esa sigla traduce el análisis modal de los fallos y los efectos, ¿sí? Los modos de fallo, ¿sí? También se la conoce como la matriz de identificación de los modos de fallo, o sea, de qué manera, cuál es el modo en que podría fallar algo, una actividad, un proceso, y cuál sería el efecto. Cuando hablamos de efectos, pues estamos hablando de las consecuencias que ocasionan esos riesgos cuando se materializan. Lo primero entonces es entender que hay una clasificación de los riesgos clínicos. Eh, Aquí podemos ver es que los riesgos se clasifican, los riesgos clínicos se pueden clasificar de acuerdo pues a esta bibliografía a riesgos reactivos. Eso significa que son riesgos que están dando respuesta a un evento adverso, ¿sí? Recordemos que ya estamos en ANFE. Entonces, dan respuesta a un evento adverso, es decir, un evento adverso que ya se generó. Mm, Entonces, la caída de un paciente es un evento adverso y, por supuesto, hay todo un análisis frente a esas caídas que suceden en nuestras instituciones y digamos que los tratamientos que le podemos dar frente a esa identificación o a ese análisis que hagamos de ese evento adverso es una solución reactiva, de tipo reactiva. Eso significa que estoy dando un tratamiento a un riesgo una vez el riesgo se materialice. Y la metodología ANFE nos ayuda a entender un poco más cuáles son los riesgos proactivos. Es decir, qué es lo más eficiente antes de que se implementen los procesos o antes de la ocurrencia de los eventos adversos. Entonces, digamos que podríamos estar haciendo un análisis de las definiciones o la taxonomía de seguridad del paciente y aquí los reactivos estaríamos hablando de todas las respuestas a los eventos adversos y en los proactivos serían todas las respuestas que hagamos a los incidentes, ¿cierto? Porque los incidentes son casi eventos. Entonces, eh, nos vamos a concentrar un poco más en este tipo de riesgos, que finalmente es lo que nos ayudaría mucho a entender la metodología, porque pues la idea no se trata de esperar a que algo no suceda, como lo que vimos en la primera clase, de todas las catástrofes mundiales que han habido, ¿no? Incendios, derrames de petróleo, ¿qué más? Bueno, el tema mismo de pandemia. Entonces, no esperemos a que suceda, sino que más bien identifiquemos esos riesgos y los controles asociados a esos riesgos para poder lograr dar una respuesta adecuada. Entonces, en las metodologías de los riesgos, encontramos dos tipos de riesgos o metodologías. La una que tiene que ver con el análisis causal, que tal vez es lo que ustedes han venido trabajando con la metodología del DAF, inclusive con la misma metodología del Protocolo de Londres, y es hacer un análisis retrospectivo. Una vez sucede el evento, entonces lo que hacemos es, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y nos concentramos en el análisis de un solo evento y aparecen unos sesgos de retrospección, ¿sí? Para que me entiendan, estos sesgos hacen referencia a unos sesgos cognitivos, es decir, nosotros como seres humanos tenemos unos sesgos en nuestra mente asociados pues a la historia, asociados a los sucesos anteriores. Para que me entiendan, a veces es como cuando la mamá a uno le dice no salga en la noche o póngase una bufanda porque se va a resfriar. Y efectivamente uno sale y no se protege y cuando llega, como estoy en este momento, la mamá le dice, se lo dije, se lo advertí. Entonces, esos sesgos de retrospección hacen referencia a esas experiencias que uno ya ha vivido
y que cuando ya sucede el evento, entonces uno dice, ¿y por qué no se dio cuenta? Que le faltó como pericia o malicia, le dicen a uno, ¿no? Usted sabía que eso le iba a pasar y por qué no lo previno. Entonces, en los análisis causales existe ese riesgo, perdón, ese sesgo de retrospección que a veces genera algún tipo de desviación en el análisis. Cuando hacemos análisis causal, acuérdense de la famosa espina de pescado, y entonces lo que hacemos es que hay un efecto y frente a ese efecto buscamos las causas. Y para identificar las causas del evento, lo que hacemos es preguntarnos por qué pasó lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué pasó? ¿Mm? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, la causa asociada al evento, si es una caída, podría ser es que le faltó porque no tuvimos las barandas arriba, ¿cierto? Entonces, frente a un análisis causal, pues por lo general, las medidas que se toman son medidas correctivas, es decir, frente ya a un hecho o a un riesgo que se presenta o que se materializa. Por el contrario, la metodología ANFE lo que hace es una metodología clasificada como proactiva, es decir, que nos estamos anticipando, al contrario de ser retrospectiva, es prospectiva, es decir, nos vamos hacia adelante, no nos regresamos, sino vamos a decir, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasaría si? ¿O dónde puede fallar? ¿Dónde puede fallar esta actividad? Y está centrado no en un solo evento como el análisis causal, sino está centrado en todo el proceso. Porque lo primero que hacemos es identificar los riesgos en las diferentes etapas del proceso o las fases del proceso. Por eso es importante hacer un diagrama de esas fases. En la metodología nos dice que hay que diagramar el proceso. Y lo que hacemos es analizar cada uno de las actividades o al menos de las más importantes para luego, de acuerdo al NPR, al número de priorización del riesgo, poder saber cuáles son los riesgos que mayor impacto puedan tener a los cuales vamos a darle respuesta. Y si le damos respuesta o a través de los controles a esos riesgos o mitigamos esos riesgos, pues lo que estamos haciendo es mejorando todo el proceso. Ejemplo, riesgos asociados a las cirugías. Em, la cirugía segura nos dice que debemos implementar unas listas de chequeo. Entonces miramos dónde implementamos. Si las implementamos a la entrada, durante o a la salida. Pues nos dice hay que hacer una lista antes de, ¿sí? Para verificar que todo está en orden, equipos, antibiótico profiláctico, etcétera. Durante, para saber que efectivamente las compresas que se colocaron al paciente son las mismas compresas que se van a sacar y al egreso del paciente para saber su restablecimiento de la anestesia, sus condiciones posteriores están cumpliendo con con todo pues, lo planeado, todo lo que está establecido en el proceso. Entonces identificamos varios riesgos ahí, en todo el proceso. No es el riesgo a que la operación se hizo en el miembro equivocado, porque entonces ya sería un evento adverso y tendríamos que analizar ¿cierto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué marcamos equivocadamente al miembro que íbamos a operar y que fue el miembro contrario? Entonces no hay sesgos porque no estamos pensando en antes nos pasó esto, sino que estamos pensando es dónde podría fallar, cuál es el modo de fallo. ¿Sí? Y por eso ANFE habla de eso, ¿sí? Análisis de los modos en que pueden fallar los procesos o las actividades de los procesos. Y por lo tanto, identificamos entonces modalidades de fallo y posibles efectos de cada uno de estos modos en que se pueda fallar. Ejemplo, si hablamos de la misma cirugía, entonces yo puedo decir que puede fallar es que al paciente no se le dio el antibiótico de manera previa y eso nos va a generar como efecto que se nos puede complicar o que se nos puede generar una infección asociada a la atención. ¿Eso qué tan grave puede ser? Pues habría que comparar con los demás riesgos, riesgos asociados ya a la atención o al egreso. Y dependiendo de eso, entonces identificamos controles y establecemos acciones preventivas, que es lo que dice aquí. Las medidas tomadas frente a los riesgos identificados con la metodología ANFE son medidas preventivas y
obviamente, pues son puntos de control o barreras que nos pueden ayudar a que esa gestión del riesgo pues sea mucho más eficiente, que no sea solamente eficaz. O sea, que eficaz quiere decir que cumple el objetivo de, bueno, de identificarse. Lo que estamos buscando es que realmente sean medidas preventivas, es decir, anticiparse a los hechos y obviamente que los controles que sean efectivos. Preguntas hasta aquí. Miren que este es muy importante que entiendan esa diferencia que hay entre el análisis causal y el análisis a través de la metodología ANFE. Julie, Caterine, alguien se conectó. Talía se conectó, fue la primera que se conectó, faltando creo que como 20 minutos. Talía, ¿estás ahí? ¿Me puedes decir si entendiste la diferencia entre la metodología ANFE y el análisis causal? Buenos días con todos. Doctor Luis, sí, sí, le entendí, pues teniendo en cuenta que ANFE como tal es las medidas preventivas que se le pueden hacer un punto de control a los procesos y el análisis causal ya se hace directamente a los eventos que son causados por el incumplimiento de las medidas que tenemos, Muy bien, que muy es bien. una medida correctiva. Entonces, ¿es mejor hacer ANFE o es mejor hacer análisis causal? ANFE. Bien, claro que sí, sobre todo porque acuérdate de algo y es que el enfoque de ANFE es un enfoque sistémico, o sea, es un enfoque de todo el proceso, no solamente de la actividad, que a veces es lo que nos evita continuar. Bien, entonces vamos a poner este ejemplo. Dice que es un hombre de 19 años que consulta el servicio de urgencias por dificultad respiratoria, por, eh, por dificultad respiratoria, pocos minutos después de sufrir trauma cerrado de tórax, seguramente un accidente, ¿no? La radiografía de tórax fue interpretada por el residente de turno como neumotórax derecho, quien después de un breve examen procedió a colocar un tubo de tórax en el neumotórax derecho. Una placa de control mostró el tubo de tórax en el tórax derecho y un neumotórax izquierdo. Entonces, antes de leer la segunda parte, esa es la placa, la placa de control. ¿Algún médico que nos diga qué observa ahí? O más bien, ¿dónde observan el neumotórax? Según la marcación de la placa, lo que dice ahí es que el neumotórax estaba en el lado derecho, ¿no? Entonces, miren lo interesante aquí. Esto, miren. Left es izquierdo y right es derecho, ¿no? En inglés. Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? Pues sí, evidentemente, si a mí me muestran bueno, yo no soy médico, pero si fuese médico y me muestran esta placa y me dicen, llega este paciente y tenemos este paciente en estas condiciones, pues yo lo que identifico es que efectivamente lo que dice aquí, tenía un neumotórax derecho. Por lo tanto, procedieron a colocar un tubo de tórax para poder drenar ese neumotórax, ¿no es cierto? Que es como el tratamiento de la urgencia. Me corrigen si hay algún médico, porque pues yo no soy médico, pero pues tengo algún conocimiento de los temas médicos. Entonces él dice, toma una placa de control y mostró el tubo de tórax en el tórax derecho, pero esta no es la placa de control, evidentemente, ¿no? Lo que en realidad, mire lo que dice, la revisión de la radiografía mostró que estaba mal marcada y que efectivamente el neumotórax estaba del lado del arco aórtico, es decir, del lado izquierdo. O sea que este realmente no era el lado derecho, sino el lado izquierdo. Lo que pasa es que marcaron mal la placa. Inmediatamente entonces se procedió a insertar un tubo en el lado izquierdo, es decir, donde tenían realmente el neumotórax, porque inicialmente el neumotórax lo habían colocado
de manera equivocada, ¿cierto? En el otro lado. Y cuando se estableció que era seguro hacerlo, se retiró el tubo del lado derecho. El paciente evolucionó bien y fue dado de alta 5 días después. Es decir, al paciente le colocaron dos tubos. Primero, pues por equivocación en el lado derecho, ¿cierto? Y luego ya corrigiendo pues el error o el evento, lo colocaron en el lado que correspondía y quitaron el del lado derecho y dejaron el del lado izquierdo para poder darle tratamiento a ese paciente. Pregunta. em, si quisiéramos hacer un poco análisis de protocolo de Londres, ¿cuáles hubiesen sido sus conclusiones? Díganme, primero, ¿es un evento o es un incidente? Es un evento, ¿Por qué? ¿Cuál es el porque evento? se tuvo que afectar al paciente toda vez que fue necesario hacer una nueva perforación para colocar el Claro. neumotórax al paciente. Hubo daño, ¿cierto? O sea, ahí es donde está la clave. Hubo daño. Si no Un hubiese, daño asociado con la sí, pericia del individuo. claro que sí, se afectó. Ajá, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. em, ¿cuáles fueron, cuáles fueron los factores que contribuyeron a que eso se generara, a que ese evento se generara? Inadecuada identificación de la placa en la Ajá, lateralidad. sí, ocasionada por tal vez que falta Pericia de del capacitación, individuo puede ser. de inducción, sí, está asociado un poco como a la competencia de la persona, pero también a la falta de supervisión, porque si, digamos, si suponemos que él era una persona que recién estaba trabajando, pues seguramente necesitaba supervisión antes de ir a marcar esa Buenos placa. días, ingeniero. Señor, Precisamente eso le iba a decir, ¿no? Hay falta de supervisión y la placa es muy mala, ¿no? Ahí se mira que es, y la placa, pues la lateralidad está bien, sino que en la lectura, o sea, ajá, el factor principal, el factor contributivo principal está en el individuo, ¿no? En la pericia de él. Y pues la placa, aparte de eso, no tampoco le colabora. Él tenía que haber mandado otra placa más, con mejor, eh, resolución. exactamente. Bueno, Aunque pero si ahí la placa el que más hubiese, afectado claro, está el izquierdo, ¿no? Aunque la lo placa que pasa es que ya sí, independientemente gracias, doctor Didier, independientemente de lo que usted menciona de la resolutividad, el error está en que la marcó equivocadamente. Y el médico interpreta lo que le entregan, ¿cierto? Si a mí me entregan una placa y me dicen que el lado izquierdo está sano y el lado derecho está mal, pues es decir, al observar la marcación, yo estoy dándome cuenta que el neumotórax está en el lado derecho y no en el izquierdo. Perdón. Pero bien, lo que se trata entonces de analizar es efectivamente qué nos está haciendo falta para poder entender que cuando hacemos el análisis de riesgos, pues no solamente, con ANFE, no solamente deberíamos quedarnos en el evento como tal, porque si recuerdan la definición, pues en este caso estaríamos hablando de un riesgo reactivo, ¿no? Porque ya el paciente, pues, le fue colocado el tubo y ya el paciente tuvo el daño, etcétera. Entonces, lo que nos invita ANFE es, antes de que esto suceda, bueno, analicemos. Primero, revisemos el procedimiento. Y si el procedimiento nos dice que, bueno, hay unas etapas, la primera etapa es la recepción del paciente, la segunda es la toma y la tercera es ya la entrega del resultado. Bueno, miremos en cada una de esas etapas cuáles podrían ser los riesgos, ¿cierto? Desde que yo le pido la información al paciente. Inclusive yo le puedo preguntar al paciente dónde le duele, ¿sí? Y el paciente me dice en el lado derecho o en el lado izquierdo, en el lado izquierdo. Ah, ok. Entonces, de entrada yo podría ya empezar a identificar cuáles podrían ser los riesgos. Y, y así sucesivamente con el proceso que en este caso pues sería el proceso de toma de una placa de rayos X. Entonces, ¿por qué usar ANFE? Talía nos decía,
es mejor ser preventivos que correctivos y efectivamente ANFE nos invita a prevenir eventos o incidentes, inclusive incidentes, a pesar de que sabemos que el incidente no genera el daño, podemos utilizar esta metodología para avanzar, digamos, en ese análisis de prevención, porque identifica fallas del proceso, no de la actividad, no del evento, de la organización o del sistema. Les decía hace un momento que el enfoque de ANFE es en el enfoque sistémico. Entonces, hay dos enfoques, ¿no? Ojo, enfoque sistémico y enfoque sistemático, o dos palabras para que me entiendan. Cuando yo digo sistémico, me estoy refiriendo es a toda la organización o a todo el proceso, ¿sí? Viene de la definición de sistema, conjunto de elementos o de cosas que al final obtienen un resultado. El sistema circulatorio, el sistema óseo, y en calidad, pues los sistemas de gestión nos están hablando de procesos. Entonces, cuando yo digo enfoque sistémico, quiere decir que no me voy a quedar solamente en hacer ANFE de una sola actividad, sino que voy a hacer ANFE de todos mis procesos, especialmente pues de los procesos misionales. Y obviamente no se enfoca en individuos, ¿no? Porque cuando hacemos, si se dan cuenta, el análisis de la placa, lo que estamos dando cuenta es que hubo un problema de una persona que marcó mal la placa. ¿Cierto? Y que la causa fue pues la falta de pericia, la falta de competencia, y que la respuesta a eso pues es una respuesta reactiva. Si no hay cultura de seguridad del paciente en la institución, lo más probable es que esa persona salga de la empresa. Si hay cultura, pues se aprenderá del daño, se aprenderá de ese evento y pues tendremos como resultado pues una prevención. Pero miren el costo que eso genera, ¿no? Esperemos a que el paciente se genere un evento para poder solucionar los problemas. ¿Por qué más usar ANFE? Porque la identificación de los riesgos, bueno, al igual que la metodología del DAF, lo que nos invita es a priorizar y a optimizar recursos. No podemos dar respuesta a todos los riesgos, por lo tanto tenemos que calificar los riesgos y una vez califiquemos los riesgos, em, pues vamos a determinar ese nivel prioritario del riesgo, el NPR, y con ese NPR es el que vamos a trabajar. Es decir, a esos riesgos son los primeros que vamos a tener que solventar para lograr pues que el proceso mejore rápidamente. Al final, la metodología ANFE nos ayuda es a mejorar la calidad. Yo digo que a mejorar la cultura de la seguridad del paciente, porque la calidad en el riesgo clínico está relacionado con esa cultura de seguridad. Y la seguridad tiene que ser sistémica. Les contaba que la semana pasada estuvimos acompañando al Hospital San José, un hospital de alta complejidad, bueno, de mediana y alta, más alta, el de Popayán. Y una de las preguntas de las evaluadoras era cómo los médicos identifican riesgos individuales en los pacientes. Entonces, preguntaba, bueno, la pregunta era, ¿cuáles son los riesgos que usted tiene identificado? Entonces, la mayoría habló de los riesgos de caídas, de los riesgos de UPP, de los riesgos de infecciones, un poco como recetando pues la lección, pero cuando ella les decía, bueno, y en este paciente que acaba de ingresar, que le estaban haciendo un trazador, o bueno, que llegó hace tantos días y que lleva bueno, tantos días en el hospital, ¿cuáles fueron sus riesgos individuales? Pues la caída, las infecciones, las UPP, no, los riesgos, vaya más allá, le decían, de esos riesgos. Y para eso nos sirve ANFE. Porque ANFE puede decir, ah, mire, mi metodología ANFE me dice que en urgencias yo puedo tener un riesgo, además del riesgo de caída, puedo tener un riesgo metabólico. Dependiendo de la condición en la que llegue el paciente, yo puedo tener un riesgo de psicosocial o un riesgo asociado a salud mental, bueno, qué sé yo. Entonces lo que buscaban era, o lo que buscan los evaluadores de acreditación frente al tema de seguridad del paciente, es que los médicos o el personal asistencial se apropie de la metodología para lograr pues tener una atención de calidad y obviamente pues una atención mucho más segura. ¿Cuál será el sistema de gestión del riesgo clínico entonces? Digamos que para que esto funcione tiene que tener un enfoque sistémico,
y por lo tanto, me dicen si de pronto no me escuchan porque me está saliendo un mensaje de conexión débil. Bueno, entonces el enfoque sistémico de la gestión del riesgo clínico es que primero tenemos que identificar los riesgos asociados a los procesos asistenciales. Ustedes ya tienen establecidos esos procesos en su mapa. Luego, estimar y evaluar los riesgos, ¿sí? Cuando dice estimar es identificar, ¿sí? Y obviamente estimar también tiene que ver con la calificación. Es decir, qué tan graves esos son los riesgos asociados a los procesos. Ok, entonces, estimar los riesgos. Les decía que la estimación de los riesgos tiene que ver, bueno, volvamos. Identificamos los riesgos asociados a los procesos, tendríamos que tener una especie como de selección de esos procesos para saber con cuáles vamos a trabajar. Cuando hagamos los talleres, pues vamos a hacer ANFES por cada uno de los procesos eh, o de los procedimientos pues, más relevantes de cada uno de los procesos. Em, Lo segundo es estimar el riesgo, es decir, calificar ese riesgo en términos de probabilidad consecuencia, pero también en términos de detección, de capacidad de detección, de la probabilidad de detectar el riesgo. Y eso tiene que ver un poco con los controles, bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo tercero es, una vez identificado y calificado o estimado los riesgos, tengo que controlar esos riesgos. Tengo que saber cuáles son los controles asociados a cada riesgo. Entonces, el sistema de gestión del riesgo, primero es identificar los riesgos asociados a los procesos. Les decía que esos procesos son asistenciales, que también deberíamos ser capaces de priorizar esos procesos, porque no siempre pues, podemos trabajar todos los riesgos. Sin embargo, en los talleres que vamos a hacer, lo vamos a hacer con cada uno de los procesos. Me refiero a que hay que priorizar los procedimientos, porque yo puedo estar en el proceso de, de hospitalización. Y en hospitalización yo tengo varios procedimientos, ¿cierto? Tengo la recepción del paciente, tengo la valoración diaria, tengo, bueno, las interconsultas, tengo la evaluación de las necesidades al ingreso, tengo la planeación, tengo la ejecución y tengo también el egreso, la salida. Entonces yo tengo que priorizar también a qué le voy a hacer ANFE. Si le puedo hacer ANFE a todo, fabuloso. Bueno, entonces, o nuevamente, identificamos los riesgos asociados a los procesos asistenciales, estimamos y calificamos esos riesgos en términos de probabilidad, consecuencia y detección, probabilidad de detección. Controlamos los riesgos, identificamos qué controles nos van a servir, ¿cierto? Para esos riesgos. Y finalmente diseñamos estrategias de comunicación. Miren lo interesante, estrategias de comunicación para dar a conocer a la gente el nuevo proceso, porque cuando trabajemos ANFE, la idea es que esos procesos iniciales terminen en unos procesos estandarizados con nuevas formas de hacer y con barreras y controles asociados a esos procedimientos. Cuando hablamos de controles asociados a los procedimientos, estamos hablando de las decisiones que se toman y también de los posibles registros que vayamos a diseñar para lograr que esos procedimientos o actividades pues sean mucho más seguras. Y eso nos da entonces cuenta de que los riesgos que estamos considerando son riesgos del ciclo de vida completo. Bien, entonces, ¿cómo sería un sistema de gestión del riesgo ideal? Según la Joint Commission de Estados Unidos, nos dice que deberíamos utilizar varios métodos de reporte de eventos adversos, como formas escritas o reportes digitales o electrónicos, inclusive llamadas telefónicas, reportes anónimos y también se pueden hacer a través de entrevistas personales. También nos recomienda aumentar el reporte de los casi errores, en inglés near miss, hacer el análisis de esos casi errores y, por supuesto, también identificar cuáles son sus causas y sus efectos potenciales. Recordemos que los near miss son los incidentes, no los eventos, sino los incidentes que nos ayudan a fortalecer la cultura de la seguridad del paciente. También nos dice que deberíamos plantear modelamiento de los procesos
La metodología ANFE también nos invita a eso, a hacer un análisis del proceso, de las etapas o de las fases o de los pasos para tener una cobertura mayor. Igualmente realizar un análisis del riesgo con el equipo multidisciplinario, es decir, contar con todos los actores que hacen parte de los posibles riesgos, desarrollar acciones preventivas o correctivas que son compartidas con la organización, es decir, que debe haber un aprendizaje de esos análisis y de esas acciones que vayamos a implementar o de las barreras. Y finalmente establecer una educación continua sobre la seguridad del paciente, conociendo su taxonomía, es decir, sus definiciones, sus conceptos, para que poco a poco las personas de la organización puedan ir generando esa cultura de seguridad que necesitamos. Bien, ahora lo que viene a continuación es conocer la implementación, las etapas de la implementación de la metodología de análisis de modo de falla y efectos. Es una metodología bastante extensa, sin embargo, pues se van a dar cuenta que hay algunas de estas actividades que ustedes muy seguramente en su construcción del PAMEC o en la elaboración de sus planes de acción o de mejoramiento, pues ya las han realizado. O inclusive con la misma metodología del DAF, que también pues ustedes ya han implementado, de gestión del riesgo, también ya abordan algunas de esas actividades. Entonces, lo primero que nos dice la metodología es que hagamos una selección de los procesos. Ya dijimos que los procesos para trabajar ANFE principalmente son asistenciales, sin embargo, pues también se puede aplicar a los demás procesos. Lo segundo es crear un equipo ANFE, es decir, por cada proceso que vayamos a identificar los riesgos o los modos de falla, pues vamos a tener la necesidad de también tener un equipo eh, que sea multidisciplinario, que conozca las diferentes actividades del proceso, que sean de los niveles operativos, de los niveles tácticos, que también puedan haber personas del área administrativa que muchas veces intervienen en las actividades del proceso. Luego hacer una modelación o un diagrama del proceso. En la información que ustedes me enviaron, que yo revisé, ya tienen un manual de procesos y procedimientos, ya hay unos diagramas que nos pueden servir para poder utilizarlos en este análisis de ANFE. Finalmente o posteriormente, hacer una identificación de los modos de falla. Aquí es donde identificamos los riesgos, de qué maneras los procesos o las actividades que vamos a analizar pueden fallar, hacer una calificación de ese modo de falla, teniendo en cuenta esas tres variables, la probabilidad de ocurrencia, el efecto o la consecuencia y la probabilidad de detección de la falla. Priorizar esas fallas para saber, obviamente con la calificación de los modos de falla, sabremos cuáles riesgos nos quedan calificados altos, medios o bajos y vamos a trabajar en los riesgos altos y en los riesgos medios, seguramente. Sí, sin dejar pues de lado también los riesgos bajos que en algún momento podemos también avanzar en la metodología para poder dar respuesta también a esos riesgos, dependiendo de los impactos que estos generen. Hacer un análisis de las causas de las fallas es muy importante porque cuando identificamos las causas de las fallas podemos entonces dar respuesta a esas causas a través de unas acciones que son las acciones preventivas. ¿Qué es lo que viene a continuación? Implementar las medidas preventivas. Muchas de esas medidas preventivas se convierten en controles. Esos controles, por supuesto, debemos también evaluar su efectividad para saber qué tan importantes son esas barreras frente a la materialización del riesgo. Posteriormente, lo que hacemos es hacer un análisis de los resultados del riesgo, de ese modo de falla, después de controles, un poco lo que se conoce como hacer el análisis del riesgo residual, hacer una validación del nuevo proceso, o sea, del rediseño que hagamos, montar un plan de acción con unas diferentes actividades. Esas actividades deberán girar en torno al PHBA. Recuerden que todo plan de acción debe estar planeado, ejecutado, verificado y mejorado. Y por último, hacer un reporte de esa socialización, un reporte o una socialización o un despliegue de los resultados
identificar las posibles limitaciones o barreras y también los problemas que nos han generado estas implementación de esta metodología. Porque a partir de esas limitaciones y de los problemas que vayamos encontrando en la ejecución de esta metodología, pues también se generan aprendizajes. Entonces, estas son las 14 etapas del ANFE. Se pueden resumir, se pueden consolidar, se pueden agrupar, pero si queremos ser rigurosos con la metodología, pues como estamos hablando de la parte teórica todavía, entonces es importante pues que conozcamos cada uno de estos pasos. A continuación, entonces quiero que hagamos un Kahoot para que evaluemos un poco. Recuerden que las capacitaciones también debemos evaluarlas y yo debo presentar también esa evaluación en el informe que presente cada mes, producto pues de las actividades que estamos desarrollando. Entonces, en este momento lo que los invito es a conectarse al Kahoot para poder evaluar hasta el momento lo que llevamos. También es muy importante entonces que sepamos de dónde podemos obtener metodologías o matrices ANFE ya elaboradas. Entonces, les voy a dar también la posibilidad de que puedan consultar antes de que podamos hacer los talleres en la página del Instituto de Mejoramiento de la Calidad en Salud de los Estados Unidos, más conocido como el IGI, el IGI. Y van a encontrar una serie de herramientas ANFE ya diseñadas, que es producto de las personas que pues, de diferentes países han aportado a esta página. Están en español. Y si no, pues hacen la traducción de acuerdo a sus herramientas que tengan. Pero lo que van a encontrar en esta página, cuando ustedes se conecten con esta dirección, es que van a encontrar unas herramientas ANFE ya, como digo, desarrolladas por diferentes tipos de procesos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí están ANFES de atención ambulatoria, de servicios eh, cardíacos para pacientes ambulatorios, también ANFES de cuidados intensivos o cuidados críticos, ANFES de urgencias, de laboratorio, que este creo que es de patología, de lo que tiene que ver con servicios materno-infantil, incluso de gestión de materiales, porque recuerden que los ANFES también aplican para dispositivos médicos. Aquí están algunos de ellos, administración de medicamentos, en fin, van a encontrar diferentes herramientas. Entonces, si ustedes le dan un clic acá, van a poder entonces hacer la consulta. Vamos a ver si nos deja entrar aquí a la página para hacer la consulta en directo. Pues miren, aquí está, yo entré con el link que está en la diapositiva. Él me muestra aquí las herramientas ANFE. Y aquí en esta herramienta ANFE aparece una descripción de la herramienta. ¿Sí? Nos dice para qué se utiliza la herramienta ANFE. Nos habla ahí un poco de qué manera se puede utilizar, teniendo en cuenta eh, el análisis del proceso y elaboración del impacto o el seguimiento de la mejora a lo largo del tiempo. Y si le damos acá donde dice todas las herramientas ANFE, él nos va a mostrar un listado, como el que estaba en la diapositiva, de las diferentes ANFES o ejemplos de ANFES que se han elaborado o que varias personas, aportes que han hecho las personas de diferentes procesos y países que son aliados del IGI. Y entonces ahí vamos a encontrar los ANFES. Entonces, si le damos clic, por ejemplo, acá en atención ambulatoria, aquí nos dice, por ejemplo, ANFE para signos vitales en pacientes de alto riesgo, em, ANFE de terapias de anticoagulación, ANFES de partos, veamos estos ANFE de partos, le damos ver informe, le dicen ver el proceso original, y aquí nos empieza a mostrar aquí algunos de los ANFES. Entonces el paso 1, el modo de fallo, aquí está, habla de un hospital de Suecia,
y el objetivo fue reducir el riesgo al 100%. Pues aquí nos dice que en el paso 1 el modo de fallo fue el largo tiempo de espera. Las causas es que el personal estaba ocupado y los efectos, pues que se tomaba una decisión demasiado tardía. Y bueno, este ANFE no es tan descriptivo. Hay otros ANFES que nos muestran una descripción mucho más específicas o más amplias, digamos, y sería importante también revisar cada uno de estos elementos que aparecen aquí y va a contener estas matrices, como digo, en algunos casos pues están mucho más amplias y en otros muy resumidas, como el que acabamos de ver del Hospital de Suecia, que aquí vemos que solamente nos dicen paso 1, paso 2 y paso 3, pero no nos están diciendo a qué corresponde cada uno de estos pasos. Simplemente nos está diciendo aquí que el modo de fallo es el largo tiempo, el análisis perdido y no tenemos mayor descripción. Si consultamos, por ejemplo, eh, sala de emergencias, vamos a ver aquí algún ANFE que nos llame la atención. Miren que esto es bastante amplio. 100% de signos vitales en el paciente en riesgo. Le damos informe, ver informe, ver el proceso original. Y aquí, mire, por ejemplo, nos dice paso 1, paciente que ingresa al departamento para la evaluación inicial. El modo de fallo dice que se evalúa al paciente en la primera visita debido a la complacencia o incapacidad para ubicar a todos los dispositivos de signos vitales. No se toman los signos vitales en pacientes ancianos con Medicare o discapacitados, o sea, con algún seguro. Esto es de Estados Unidos, de Arizona, y con medicamentos inestables. Las causas, los efectos, y aquí ya hay una calificación. ¿Se dan cuenta? Hay una calificación de la ocurrencia, de la probabilidad de ocurrencia, de la probabilidad de detección y de la consecuencia o la severidad. Y nos da también unas acciones. Entonces, miren que podemos ir consultando cuáles son esos modos de falla, ¿sí? Y a partir de esos modos de falla, podemos ir haciendo el análisis. Veamos uno de laboratorio clínico o de laboratorio de patología. Aquí dice, ver el informe, ver el proceso original. Miren, aquí hay una matriz ya un poco más amplia y nos dice entonces que el paso 1 es el departamento recibe la muestra, el paso 2 el personal recibe la muestra y el caso y la solicitud, el paso 3 hacen la identificación o la etiqueta de acceso y bien, por cada uno de estos pasos identifican varios modos de falla. Recuerden que no necesariamente puede ser uno solo. Entonces aquí, por ejemplo, dice que la cirugía etiqueta incorrectamente la muestra, que cirugía etiqueta correctamente la muestra, pero etiqueta mal el formulario. Y aquí aparecen también las causas y los efectos, la calificación y cuál sería como las acciones o los comportamientos deseados. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta que les va a servir mucho para eh, entender de alguna manera cómo en otros lugares del mundo se hacen análisis ANFE y cuando nosotros hagamos los talleres, pues vamos a, ojalá tener esa información a la mano para poder tomarla como ejemplo. ¿Ok? Esta es la dirección, nuevamente para que no se pierdan y puedan acceder. Y bueno, entonces continuemos. Para terminar, este es un ejemplo de la aplicación de ANFE a un dispositivo médico, en este caso es el tubo endotraqueal, el tubo que se utiliza pues para eh, poder hacer algún tipo de intervención mm, y que muchas veces la colocación de ese tubo puede generar también eventos adversos. Entonces, bien, lo primero que se hace es la selección del proceso a mejorar. Recuerden que si hay dos tipos de ANFE, si ANFE se hace de manera reactiva, pues estamos respondiendo a un evento adverso que ya se generó, pero que obviamente es prevenible. De lo contrario, pues no se haría ANFE porque ya el riesgo se materializó. Sin embargo, a partir de un evento adverso, yo puedo
desarrollar también cultura y aprendizaje para otros procesos. Y si la herramienta se hace de manera proactiva, pues es lo ideal, porque ahí es donde realmente vamos a poder aportarle a los procesos para evitar que estos procesos pues generen unos riesgos y que los riesgos sean muy altos y que finalmente la atención del paciente pues sea la no apropiada. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos cómo debería estar conformado un equipo. Entonces dice que debería tener por lo menos personal clínico, profesionales de la salud. Aquí está hablando como de un médico, un profesional de la salud, pues una enfermera, un auxiliar, o dependiendo del proceso, pues puede ser un auxiliar de laboratorio, un especialista en el tema que podría ser las personas que hacen parte de las oficinas de calidad, que conocen la metodología, o ustedes como líderes que se han capacitado en esta metodología. El líder del proceso o el coordinador, un facilitador que nos ayude con todo el tema de la citación, con todo el tema documental, con el registro. Y en este caso, como estamos hablando de un dispositivo médico, pues también invitaremos al fabricante o al importador. No siempre esto es viable pues en nuestras instituciones. Se hace entonces una descripción de cuál es el dispositivo médico que se va a elaborar el ANFE. Posteriormente se hace una descripción también de los equipos que conforman a las personas que hacen parte del equipo ANFE. Aquí ya tenemos una diagramación del proceso. Miren que aquí nos muestran que podemos hacer antes de que el dispositivo llegue a la institución o cuando ya llega o se toma la decisión de adquirirlo. Inclusive hay algunas empresas, proveedores o fabricantes que hacen ANFES en esta etapa de diseño, de fabricación, de obtención del registro, pero para el caso nuestro, entonces, lo vamos a hacer ya cuando el registro, perdón, cuando el dispositivo llegue a la institución. Entonces, hay unos pasos, este es el modelamiento del proceso. Miren que se inicia con la planeación, o sea, con la identificación de la necesidad de la compra. Luego viene una etapa de la selección o contratación, una etapa de la adquisición, ¿cierto? Del dispositivo a través de algún contrato, la instalación de ese dispositivo, el uso en sitio o ya en el paciente, el mantenimiento y luego de que se utiliza y que pues ya que cumpla su vida útil, pues se le dará de baja, se hará una reposición, se trasladará a una disposición final. Lo que queremos acá en este ejemplo, que es un ejemplo muy básico, es utilizar estas cuatro etapas y de estas cuatro vamos a priorizar dos. Entonces, vamos a tener la etapa de adquisición, de instalación, de uso y de mantenimiento. Y recordemos que cada una de esas etapas tiene unos procedimientos o unos subprocesos. Entonces, en la adquisición podemos ver que está la selección del dispositivo con unas especificaciones. Luego viene la etapa de la instalación. Ahí hay unos procesos de hacer las pruebas antes de la instalación, teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante. En la etapa del uso, pues la capacitación y el entrenamiento en el manejo de ese dispositivo. Y en el mantenimiento, pues ya es el mantenimiento básico que le podamos hacer durante su utilización o el mantenimiento preventivo programado por parte de las áreas de apoyo, inclusive mantenimientos correctivos que incluyen también el cambio de repuestos y garantías. Entonces, esta es la matriz ANFE. Tiene una columna que es la del proceso, otra que es la del subproceso o procedimiento, otra que es la falla o el modo de falla, ese es el riesgo, una columna para calificar la probabilidad de ocurrencia a partir de una matriz, de unos criterios que los vamos a ver en adelante, ahora más adelante, el efecto de la falla, la calificación de ese efecto en cuanto a la severidad o a la consecuencia, cuando esa falla pues se logre materializar, la causa de la falla, que como dije tiene que ver un poco con los controles también, ¿cierto? Y la probabilidad de detectabilidad de la falla. Entonces, cuando multiplicamos la ocurrencia, la severidad y la detectabilidad, obtenemos el número prioritario del riesgo y a partir de esa priorización, entonces vamos a recomendar hacer unas acciones preventivas, por supuesto, y también identificaremos unos responsables. Digamos que aquí de aquí en adelante ya sería la construcción de un plan de acción. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando identifiquemos los modos de falla? Entonces, lo primero es preguntarnos
qué podría pasar en esa etapa, en esa actividad que estoy priorizando. Lo segundo es cuál es la causa de la falla y para eso tengo que preguntarme por qué pasará eso que estoy diciendo que podría pasar o que podría fallar. Y por último, para conocer un poco la consecuencia de la falla, pues entonces cuáles serían como los efectos de la falla y por eso la pregunta sería, ¿qué podría afectar al paciente? Si eso se materializa, si esa falla se materializa, ¿cuál sería la consecuencia frente al paciente? Entonces recuerden, ¿qué podría pasar? Sería nuestro modo de falla, ¿por qué pasará la causa de la falla y qué podría afectar al paciente? El efecto de la falla. Hay diferentes clases o tipos de fallas, teniendo en cuenta las diferentes fuentes. Entonces pueden ser institucionales, pueden ser de acuerdo a la organización, al ambiente, a los equipos, al equipo o a los equipos de trabajo, a los métodos inclusive o los procedimientos instructivos o protocolos. Y por supuesto también los fuentes de fallas pueden estar en el mismo paciente, que hay unos factores que contribuyen, esto tiene que ver también con el análisis de Protocolo de Londres, los factores contribuyentes, ¿cierto? En el equipo, en las tareas, en el paciente, y algunos ejemplos de cuáles serían esos modos de falla. ¿Sí? Por ejemplo, en método, la carencia de esos protocolos y manejo de guías, en ambiente de trabajo, el tema de cargas, ¿cierto? El cansancio, la fatiga puede generar también equivocaciones. Y a nivel institucional, podemos ver aquí que también el tener demasiadas normas, ¿cierto? O mucha tramitología o presiones de tipo legal por los parte de los proveedores, etcétera, también nos podrían generar algún tipo de modo de falla. También no podemos descartar que las fuentes de fallas pueden ser la experiencia profesional, la pericia, ¿sí? De cada una de las personas que hacen parte de ese equipo. También nos puede decir, yo recuerdo que en otra oportunidad tuvimos una falla en el manejo de un equipo y eso se generó debido a esto o lo otro. Las guías de manejo también nos dan unas recomendaciones que son importantes tenerlas en cuenta. Los sistemas de vigilancia, en este caso de tecnovigilancia, debería ser también fuente de los informes que nos presentan de manera periódica de qué es lo que ha pasado con esos dispositivos. Y como ya lo vimos, las bases de datos de ANFE, en este caso del IGI, pero también hay otras que son del INVIMA. El INVIMA, para el caso de dispositivos médicos, el INVIMA tiene unas bases. Pues miren, aquí ya hay parte de la matriz diligenciada, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el proceso de adquisición, en el subproceso de almacenamiento, se encontró que el modo de fallo era que no se cumplía con las condiciones de humedad relativa y temperatura. Y por lo tanto, el efecto con la consecuencia era la no disponibilidad de esos insumos, de esos dispositivos, el deterioro de los dispositivos por no tener pues unas condiciones de almacenamiento apropiadas. Recordemos que estamos en ese subproceso y también puede ser pérdida económica porque pues, un equipo que no cumpla con las especificaciones se puede dañar y no se puede utilizar y por lo tanto pues estoy perdiendo dinero. ¿Cuál será la causa? Entonces seguramente el operador de recepción de esos materiales o del almacén no estaba entrenado. Carencia de logística apropiada para el correcto almacenamiento o embalaje, es decir, cuando nos trasladan ese material y nos lo entregan, no vino con el embalaje, como digo, correcto, y también carencia de controles. Para el caso del uso, pues también hay un subproceso que es ya la ejecución de la intubación orotraqueal y en este caso encontramos que la falla es una inadecuada intubación, que el efecto son complicaciones en el paciente, que pueden ser laceraciones, espasmos, laringios o hemorragias, y que la causa de la falla puede ser la poca experiencia del personal, porque es personal nuevo, eso pasa siempre cuando el personal llega y no se hace inducción, como vimos en un ejemplo, o la falta de entrenamiento adecuado. Entonces tenemos que calificar las fallas, tenemos que darle una calificación tanto a la probabilidad de ocurrencia como a la severidad o al impacto o la consecuencia
y a la probabilidad de detección. Entonces aquí está la definición de cada una de ellas. ¿Qué es la probabilidad de ocurrencia? Pues la estimación de la probabilidad de que se presente la falla. ¿Qué es la severidad? Pues la consecuencia, ¿cierto? Frente al paciente, si en caso de que la falla, el modo de falla, pues llegara a materializarse o ese riesgo se materializara. Y la probabilidad de detección es la estimación de qué tan probable es de que la falla debe o pueda ser detectada antes de presentarse el evento o el incidente. Para eso vamos a utilizar entonces unas matrices de calificación. Aquí calificamos la probabilidad de 1 a 5, 1 siendo 1 la probabilidad remota y siendo 5 muy alta, 3 moderada. Y los criterios, pues aquí hay unos criterios muy generales, pero también podemos cambiar estos criterios y adaptarlos a la organización, a la S, en este caso al Hospital de la Vida. Para calificar la consecuencia o el efecto de la falla siempre va a ser sobre el paciente. Recordemos que aquí estamos hablando de seguridad del paciente. Entonces, también la calificación va de 1 a 5, siendo 1 un efecto inocuo, es decir, que no se genera daño, ¿sí? O leve, ¿sí? Y 5 severo, cuando ya se genera un daño en el paciente. 3 moderado, es un daño que requiere intervención médica para prevenir otro daño o permanente o para generar un daño mayor. Y la detectabilidad, que si se dan cuenta la calificación es inversamente proporcional, es decir, cuando la detectabilidad es muy alta, la calificación no es 5, sino al contrario es 1. Es decir, tenemos una posibilidad de detectar la falla. Por lo tanto, tengo, digamos, controles que están siendo efectivos. Pero cuando la probabilidad de detectar esa falla es remota, entonces no le voy a dar 1, al contrario, le voy a dar como calificación 5. Eso significa que en la medida en que yo tenga mis controles y que esos controles sean efectivos o barreras, pues voy a tener entonces menos posibilidad de que ese número prioritario del riesgo aumente. Al contrario, cuando yo no tengo muy buenos controles, quiere decir entonces que las fallas no son fácilmente detectables y por lo tanto tengo una calificación muy alta y eso me dispara el número prioritario del riesgo. ¿Sí? Aquí hay unos criterios que, como digo, pueden ser ajustados, ¿sí? Dependiendo pues de cada uno de las organizaciones. Aquí entonces ya le están dando una calificación a la severidad, es decir, a la consecuencia, a la probabilidad de ocurrencia y a la probabilidad de detectabilidad. Si se dan cuenta, entonces, es el riesgo prioritario que tendríamos que trabajar sería en este caso el riesgo asociado a la intubación, ¿cierto? O sea, la ejecución de la colocación de ese tubo endotraqueal. Y entonces tendríamos ya que hacer una valoración de esos riesgos para saber ese riesgo, qué tan aceptable, ¿cierto? Em, o inaceptable es, o si está en un riesgo medio que puedo convivir con ese riesgo. Y para eso entonces, teniendo en cuenta ya la calificación que le dé a cada uno de estos variables de severidad, ocurrencia y detectabilidad, pues voy a hacer un cálculo del índice de criticidad. En algunas organizaciones ese índice lo toman como a partir del valor de los riesgos que empiezan a ser críticos para la organización y que son necesarios atacar o que son necesarios mitigar, ¿sí? Pero va a depender entonces de cada una de las organizaciones. Puede ser que una organización 36 sea muy bajo o sea muy alto y entonces digan, no, para mí los que se califiquen a partir de 50 hacia arriba, porque los de 36 pues se consideran que no son riesgos tan importantes que se podrían convivir. Bueno, eso ya depende pues de los análisis que hagamos. Y entonces lo que se recomienda por metodología, en este caso ANFE, es dar respuesta a los riesgos que queden en las zonas eh, altas y medias. Y los riesgos bajos, como ven la definición, como no impactan en la calidad del servicio o su afectación se debe más a fallas administrativas, pues digamos que no son tan relevantes. Los riesgos medios, sin embargo, son impactos significantes en la calidad debido al no seguimiento de procesos instructivos o documentos o registros dentro del sistema obligatorio de garantía. Y los de riesgo alto son los que ya generan un daño parcial o total
en caso de que los eventos o que ya existan eventos adversos o que esos modos de fallo pues se conviertan en incidentes o en eventos. Recuerden que los incidentes no son fallas y los eventos adversos sí son fallos, sí son daños, perdón, en el paciente y por lo tanto pues se lo clasifica como evento. Entonces, esta es la manera, digamos, de saber, dependiendo de esos números prioritarios del riesgo que vayamos a calcular, pues vamos a tener la necesidad de abordar esos riesgos a través de unos planes de acción. Que como ven aquí ya es a partir del análisis de las causas de esos modos de falla, entonces vamos a, por cada una de esas causas, a tomar acciones o a implementar acciones que me ayuden a disminuir la ocurrencia de esas fallas. Parte de esas actividades, como lo dije, deberían ser entonces en PHBA, porque yo tengo que diseñar acciones que puedan ser, en algunos casos, dependiendo de la falla, pueden ser actividades del planear, otras podrían ser actividades del hacer, otras podrían ser actividades de monitoreo, de verificar, y otras podrían ser actividades de la mejora. ¿Sí? Recuerden que como esto es un ciclo continuo de mejoramiento, entonces lo interesante de esto es poder cerrar tantos ciclos como sean necesarios a partir de la elaboración de estos planes de acción. Identificar entonces esas fallas de manera rápida y esas acciones de manera rápida para lograr que esas fallas no se materialicen y que nos lleguen al paciente y que nos generen un evento adverso. Y así es como se deberían ver las ANFEs. Entonces ya una ANFE diligenciada, aquí estamos dando cuenta de que el número prioritario del riesgo al que vamos a trabajar es este, y sin embargo, pues no dejamos de lado este. Hemos ya propuesto unas acciones, por ejemplo, en el caso del almacenamiento, realizar ajuste y seguimiento al proceso de almacenamiento de los dispositivos y hemos asignado un responsable. Y para el caso de la inadecuada intubación, entonces vamos a hacer un entrenamiento al personal médico por medio de talleres, hacer un seguimiento y un acompañamiento por parte de eh, expertos pues, en el manejo de la intubación y eso se lo vamos a asignar a un responsable. ¿Sí? Digamos que estas dos columnas pues, hacen referencia a unos planes. ¿Sí? Ustedes podrán, de acuerdo a la metodología que tengan establecidas en la S, poder desarrollar pues, unos planes de acción. ¿Qué se necesita para lograr que esta metodología funcione en las organizaciones? Por supuesto, si no hay compromiso de la alta dirección, pues no, nada funciona. ¿Sí? Cuando la alta dirección se compromete, pues es, digamos, el ejemplo a través de, el liderazgo a través del ejemplo, y eso es importante para el resto de los procesos. Incluir expertos en el uso, ustedes se van a convertir en expertos en el manejo de procesos. Tener también la metodología para poder identificar causas, no, a veces no es fácil, se confunde la causa con la consecuencia. Entonces, en los talleres que hagamos, pues vamos a hacer mucho énfasis también en identificación correcta de las causas. Y también la definición de las acciones preventivas, pero con un análisis de costo-beneficio, porque es que a veces el costo de implementar una medida, pues digamos que supera el beneficio y por lo tanto, pues resulta muy costoso, ¿cierto? La solución y pues eso también lo tenemos que tener en cuenta pues para evitar que de pronto pues por temas de recursos no las soluciones pues sean costosas y se abandonen. Entonces eso también depende de la gestión que hagamos frente a cada una de esas acciones de mejoramiento. Y por supuesto, esto que es tal vez lo más importante, que es lo que vemos en estas capacitaciones, que es la participación activa de los líderes de los procesos, especialmente los asistenciales, pero también los de apoyo, porque nótese que en este ejercicio del tubo endotraqueal, vemos que ahí también hay procesos de apoyo como es almacenamiento, que tienen también incidencia en la generación de los eventos. Es decir, esto en la conformación de los equipos ANFES van a haber personas tanto de la parte asistencial como de lo administrativo. Entonces aquí la invitación es que todos los líderes de la organización conozcan la metodología. Y finalmente incorporar la metodología al quehacer, en este caso del programa de tecnovigilancia, porque es un dispositivo, pero en este caso será al programa de seguridad del paciente. Y bien, esto sería todo por hoy.
Eh, Aquí ya lo que sigue son los talleres que los vamos a hacer en sitio. Si Dios quiere, muy pronto estaremos por allá, ya reuniéndonos con cada uno de los equipos, teniendo ya claridad de la metodología o aclarando algunas dudas que se tengan. Y para ello, pues vamos a estar ahí también apoyando la elaboración de estas matrices. ¿Cuál es el propósito? Que todos tengamos, pues, o que cada proceso pueda tener claridad y que tenga elaboradas sus matrices ANFE como aporte a la seguridad del paciente del hospital. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces muy pronto. Son ustedes muy amables por estar eh, esta mañana conectados con la capacitación. Muchísimas gracias, muy amables por